Listo, y me falta ahora mi puntero láser. Cuidado con los ojos porque el puntero láser les puede hacer daño en la vista. Este no, este es totalmente ecológico. Ok, vamos entonces a empezar. El jueves pasado, si bien recuerdan, tuvimos una conversación larga, de por lo menos la mitad de la clase estuvimos conversando al respecto entre José versus Benjamín, si lo conocía o no lo conocía. Vamos a dejar esa conversación ahí pendiente. Han habido nuevos testigos que han aparecido en el caso, por lo tanto la Fiscalía abrió nuevamente la investigación, se están recabando nuevos antecedentes y bueno, vamos a reunir al jurado prontamente, así que quiero dejar eso un poco en pausa, así que no crean de que no se ha avanzado. Ha habido un grupo de chat ahí oculto por detrás que ha estado intercambiando ideas, pero creo que estamos llegando todos a un más o menos acuerdo. Así que por eso han habido nuevos antecedentes en la investigación, así que vamos a darlos más adelante, ¿ya? Así que vamos a retomar hoy día con el capítulo número 43, ¿ya? Y vamos a volver nuevamente al foco de la historia. ¿Cuál era la historia? ¿En qué habíamos quedado dentro de la historia? En que, bueno, habían ido todos los hermanos de José, excepto Benjamín, que era el menor, habían ido a Egipto a comprar alimento. Recuerden que Egipto estaba vendiendo alimento. Entonces, dentro de ese concepto de la venta de alimentos, ellos fueron y los trataron de espías. José supo quiénes eran, los trató de espías, y recuerden que José les estaba hablando a través de intérpretes. Por lo tanto, ellos ni siquiera se daban cuenta de que era alguien que hablara su propia lengua materna, porque lo escuchaban hablar en el idioma de los egipcios. Por lo tanto, les era más difícil. Además, ya habían pasado, recuerden que habían pasado 20 años y ellos llegaron a buscar alimento en el segundo año, es más o menos toda esta historia, en el segundo año de sequía o de hambre, y por lo tanto, ya habían pasado 22 años que no lo veían, y 22 años en el que él había vivido en Egipto, por lo tanto, probablemente incluso sus aspectos, sus atuendos. Él era un gobernador de Egipto, por lo tanto, estaba investido como tal, y le permitía a ellos aún menos poder darse cuenta de que era su hermano. Y en esa, ocupando esto de este artilugio, ¿no? O el truco de no revelar que él hablaba el idioma y que lo entendía, sino que todo hacerlo a través de un intérprete, a él le permitió incluso escuchar de que ellos mismos se sentían culpables de lo que les estaba pasando, de retener a un hermano y que quedara un hermano preso y ellos volver a Canaán con el alimento y se culpaban y decían que era la sangre de su hermano José el que le estaba cobrando y los estaba haciendo sufrir por eso. Y ahí fue donde Rubén, el primogénito, le dice, bueno, yo les dije que no lo hicieran y ustedes no me hicieron caso. Y por eso que José obviamente no deja retenido al mayor, se da cuenta de que no es era el único que estaba en contra de todo esto y deja al segundo mayor. Ya. Entonces, dicho eso, en 43 ya habían llegado de vuelta a Canaán, ya estaban en Canaán con el alimento, su hermano había quedado preso y dice, bueno, capítulo 43, versículo 1, dice, el hambre seguía aumentando en aquel país, en Canaán, y llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Hasta ese momento habían dejado a su hermano preso. ¿Se recuerdan que el hermano había quedado preso como prenda de garantía para que volvieran ellos con su hermano menor, que era Benjamín, que era el requerimiento de José? Y se les acabó el alimento, no se habían acordado de ir a buscar a su hermano, y dice entonces, su padre les dijo, su padre es Jacob o Israel, les dice, vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá, uno de sus hijos, pero Judá le recordó, aquel hombre, ese gobernador, ellos lo hablaban por aquel hombre, el gobernador de la tierra, no reconocieron nunca que era José, aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. En otras palabras, le está diciendo, mira, no sacamos nada, porque si vamos, no nos van a vender. Y además los iban a tratar como espías y los iban a dejar a todos encarcelados. Entonces, era primero no llegar sin alimento y quedar presos en Egipto. Entonces, él le dice, bueno,
Si tú lo permites, déjanos llevar a nuestro hermano menor y compraremos alimento. De lo contrario, versículo 5, no tiene objetivo que vayamos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. Y aquí Jacob les dice, bueno, ¿por qué me han causado este mal? Inquirió Israel. O Jacob, ¿por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? ¿Por qué se le ocurrió decir eso si total ustedes iban a comprar alimento? ¿Qué tenían que andar diciendo cuántos hermanos tenían y cómo estaba formada nuestra familia? Versículo 7, porque le responde aquí Judá, le dice, porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia. Sabemos por qué preguntó específicamente, porque José quería saber cómo estaban sus familiares, cómo estaba la casa donde él venía. Respondieron ellos. ¿Y qué le preguntaba a José? Le decía, ¿vive todavía el padre de ustedes? Nos preguntó. ¿Tienen algún otro hermano? Les preguntó también. Lo único que hicimos fue responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría llevar a nuestro hermano menor? O sea, ellos respondieron lo que les preguntó José. Y José preguntó claramente si vivía su padre, si había otro hermano, si había más hermanos, cómo estaba conformada la familia. Probablemente preguntó por su madre, a lo mejor preguntó también por las otras madres de ellos, qué sé yo. Pero aquí por lo menos nos revela que él había preguntado por su padre y si es que tenían eh, otro hermano. Judá, versículo 8, Judá le dijo a su padre Israel, mira, bajo mi responsabilidad, envía al muchacho. Judá dice, yo me hago responsable, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo, para que nosotros, vuestros y nuestros hijos, podamos seguir viviendo. Entonces aquí el tema no era solamente ir a comprar comida para José, o Jacob, disculpen. No era solamente ir a comprar comida para Jacob y Israel, sino que para todas las familias que estaban ahí de los 10 hermanos. Poder alimentar toda esa gente. No era solamente alimentar unos 2, 3 o 4 personas. Más adelante vamos a ver que el número mínimo eran 66 personas, contando varones y solamente 2 mujeres. Sin contar a las madres, sin contar a las nueras, 66 personas. Entonces, llegamos a un número que mínimo estaba llegando, no sé, 80 personas, 90 personas que había que alimentar. Es un número grande, ¿ya? Entonces, ya estaban en una presión y obviamente todos buscando alimento y ya no había más. Entonces, aquí ponen a Jacob o Israel, lo colocan entre la encrucijada. Mira, déjanos ir con el muchacho y podremos alimentar a toda esta gente. De lo contrario, no podemos. Y él se queda ahí en una encrucijada. Y le dice Judá, versículo 9, yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te devuelvo sano y salvo, yo seré culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, esperando, dilatando, conversando este tema, ya se habían acabado la comida, y dice, si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces, por lo menos, si pensamos que en el mejor de los casos, se demoraran, no sé, 2 semanas en ir y volver a un paso a lo mejor más o menos rápido, ya ha pasado por lo menos más de un mes, quizás 2, el tiempo que se comieron la comida, 3. Entonces, y su hermano lo habían dejado allá preso en Egipto. Eso es curioso, ¿ya? Ellos volvieron a Canaán, se comieron el alimento, alimentaron su familia, pero nunca pensaron en ir a volver a buscar a su hermano. Lo único que les estaba preocupando en este minuto es que no tenían alimento. Y eso los fuerza a tener que volver. Versículo 11. Entonces Israel, su padre, les dijo, ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente. Echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselo de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras.
lleven también el doble del dinero, pues deben devolver el que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. ¿Ok? Entonces aquí Israel cede a este tema y los envía con regalos, con presentes. ¿Con qué objetivo? Bueno, probablemente para que no le dejen preso a otro hijo, para que vean la buena voluntad, para que se puedan recomponer las relaciones con ese gobernador, porque además era él que tenía la comida. Y que no le pasara nuevamente esto, que le dejara a otro hijo preso, cautivo allá en Egipto. Entonces, lo manda como dice, como podríamos decir, con frutas de la zona. Lo manda con los regalos típicos de la zona, lo envía como ofrenda, ¿no? Y dice, bueno, vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. 14. Y dice Israel, que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano. Por lo menos aquí se acordaron del otro hermano. Deje libre a su otro hermano y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, dice Israel, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Fíjense la resignación, porque lo que él está viendo además, que tiene a cuestas eh, prácticamente 80, 100 personas que dependían de esto. 80, 100 personas que alimentar que dependían de esta situación. Entonces aquí él lo hace ya como un sacrificio por el resto de su gente. Y dice, bueno, si he de perder mis hijos, los perderé y ya no le queda más opción. El hambre era grande, no habían otras alternativas. No había otra región en donde comprar alimento. Entonces, versículo 15, ellos tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín, y emprendieron el viaje a Egipto. Doble del dinero, recuerden que José había encargado que pusieran nuevamente el dinero en sus sacos y ellos cuando se devolvieron se dieron cuenta que el dinero estaba dentro de sus sacos. ¿Ya? Entonces ahora dicen, bueno, para que tampoco no nos traten de ladrones, vamos a devolverlo y que no crean que nos queremos pasar de listos. Y dice ahora, emprendieron el viaje a Egipto, allí se presentaron ante José. Cuando este vino, cuando este vio a Benjamín con ellos, le dijo a su mayordomo, lleva a estos hombres a mi casa. Luego, mata un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Entonces aquí José ya no los trata ásperamente criticándolo o, perdón, acusándolos de ser espías, sino que les dice, bueno, le dice a su mayordomo, le dice, bueno, llévalos a mi casa, mata un animal, eh, hace la preparación, cocina, porque vamos a comer al mediodía con ellos. Pero todo esto lo hablaron en el idioma de ellos. Sus hermanos no entendieron lo que se dijo. Si lo hablaron frente a ellos, lo hablaron en idioma de egipcio. Por lo tanto, sus hermanos no entendieron el mensaje ni lo que José le había instruido al mayordomo. Entonces, versículo 17, el mayordomo cumplió la orden y los llevó a la casa de José. Al ver ellos que los llevaba a la casa de José, se asustaron mucho. Dijeron, a ver, ¿qué pasa aquí? Porque nos llevan a un lugar y a lo mejor ellos estaban esperando que lo llevaran a los graneros o lo llevaran al punto de venta en donde se vendía el alimento. Pero ellos dicen, bueno, no estamos yendo al lugar donde venden el alimento, nos están llevando a la casa de José. ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a poner presos? ¿Nos van a esclavizar? ¿Qué es lo que va a pasar? A esta altura ellos no entendían nada, no sabían del mensaje que se le había dado al mayordomo. Entonces, al ver ellos que lo llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron, nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros animales y todo. Entonces, claro, y dijeron aquí, ahora sí que estamos fritos, dicen. Ahora no tenemos opciones, no hay cómo salvar. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y antes de entrar a la casa, antes de entrar le dijeron al mayordomo, perdón, probablemente este mayordomo era el traductor también.
¿ya? Por eso le hablan en el idioma de ellos y le dicen, perdón, señor, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento. Y usted no nos está llevando al lugar donde venden el alimento. Falta esa parte, ¿no? Oye, dicen, bueno, nosotros ya vinimos a comprar alimento y dice ahora el 21. Pero a nuestro regreso, y aquí empieza él inmediatamente a tratar de poner el parche ante la herida, de justificar y explicar este asunto antes de entrar a la casa, porque ellos decían de que por culpa de ese dinero que había en las bolsas de ellos, lo iban a castigar, lo iban a poner preso y lo iban a convertir en esclavo. Entonces inmediatamente él trata de anticiparse y decir, bueno, pero a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado, pero lo hemos traído para devolverlo. Es decir, oye, yo traigo el dinero para devolverlo, no me lleven preso, no me hagan esclavo. Esto fue un error y yo traigo para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar alimentos y no sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. Entonces aquí, y ahora le están hablando el mayordomo, y el mayordomo, que hablaba el idioma de ellos, de los cananeos, les dice, está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre, este mayordomo. El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. Él le dice, no se preocupen, el Dios de ustedes y de su padre es el que habrá puesto el dinero ahí. Probablemente él mismo fue y no quiso revelarle a ellos que él había puesto el dinero de vuelta por mandato de José. José probablemente le dijo y no le cuente a nadie, menos a mi hermano. Entonces, él le dice, a mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. ¿Ya? Entonces el mayordomo le llevó a Simeón, el que había quedado cautivo, el que había quedado preso. Habrían pasado, como les digo, no sé, 2 meses o 3 meses ya, mínimo, entre que llevaba ahí preso. Dice, y a todos los hizo pasar a la casa de José. ¿Dónde estaba preso entonces Simeón? ¿Dónde estaba todo este relato? En la casa de José, a la entrada. Y entonces, antes de entrar, dice, recuerden lo que decía el versículo aquí, 19, dice, entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y antes de entrar, entonces, eh, donde estaba preso Simeón era un calabozo, una cárcel, ahí mismo en la casa de José. Entonces le dice, por eso que después que aclaran esto, esta parte verde que le dice a mí me consta que yo recibí el dinero, ¿qué hace? Estaban frente a la casa, entraron a la casa y el mayordomo le llevó a Simeón, que estaba ahí mismo. Y a todos los hizo pasar a la casa de José. Allí les dio agua para que se lavaran los pies y les dio de comer a sus asnos. Ellos, por su parte, prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían allí. O, como dice aquí la versión Reina Valera, dice, habrían de comer pan. Pero aquí fíjense, me llama la atención, dice habrían de comer pan, pero en realidad si vamos leyendo la versión internacional, es una cena, no es solamente pan. ¿Ya? El pan es como un término genérico, es como iban a cenar o iban a tomar once o iban a almorzar, algo así. Pero bueno, sabemos que para nosotros es un almuerzo porque era al mediodía. Entonces, cuando José entró en su casa, llegó de vuelta de sus funciones y entró a su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado y rostro a tierra se postraron ante él. Estaban ahora todos sus hermanos frente a él. Ahora ya estaba Benjamín, por lo tanto, los 11 hermanos que él tenía estaban frente a él y se arrodillaron frente a él. ¿Recuerdan la profecía que él había dicho de las espigas? En donde iban a estar todos, ahora se cumple. José les preguntó cómo estaban y añadió, hablándole en idioma de egipcio, ocupando el traductor. Entonces les preguntó cómo estaban y añadió, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Preocupado por su padre.
preocupado cómo estaba él. Entonces ellos dijeron, nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Fíjense, y vamos al 30 ahora. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa. Y aquí la versión Reina Valera, fíjense cómo lo dice, ¿no? Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Entonces, conmovido por la presencia, no pudo contener el llanto, salió deprisa, entró en su habitación y allí se puso a llorar desconsoladamente. ¿Cuánto rato? Debe haber sido un buen rato. Debe haber sido no solamente 5 minutos, porque dice que lloró desconsoladamente. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó, sirvan la comida. Como que aquí no haya pasado nada. Pero bueno, debe haber pasado unos cuantos minutos en los cuales él lloró de pena, de emoción, sentimientos encontrados, quizás cuántas cosas pensó, cuántas cosas añoraba conocer, de ver a su hermano menor, que era el único hermano que él tenía por parte de madre y de padre. A José le sirvieron en un sector, ¿ya? José, el gobernador. A los hermanos en otro. Y en otro más, en otro lugar, a los egipcios que comían con José. ¿Quién eran los egipcios que comían con José? Probablemente siervos de él, gente que trabajaba para él, otros egipcios que le ayudaban en todas estas tareas de cuidar el alimento, altos grados dentro, obviamente, del escalafón egipcio. Entonces, fíjense que hay tres lugares. A José le sirven en un sector, a los hermanos en otro, y en otro sector, en un tercer sector, los egipcios que comían con José. Los egipcios, y aclara, ¿no? Los egipcios no comían con los hebreos, porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Similar, ¿no? Como era entre los judíos y los samaritanos, o entre judío y gentil. Se consideraban abominación uno al otro. Acá también, fíjense que los egipcios consideraban abominación a los hebreos. Esa era ¿cómo se llama? Esa era la costumbre de ellos. Y la creencia, el sentir. Y incluso más adelante vamos a ver de que incluso la labor de pastoreo era una labor rechazada y mal vista por los egipcios. Es curioso ese tema más adelante. Bueno, dejo eso ahí como un adelanto solamente. Y fíjense lo que ahora sigue el 33. Dice, los hermanos de José estaban sentados frente a él de mayor a menor, en hilerita, del mayor al menor. Ya habían sacado, obviamente, a su hermano de la cárcel. Y estaban sentados frente a él de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones les eran servidas desde la mesa de José, es decir, en donde José debe haber estado la principal olla, el plato, una fuente con la comida o algo así. Ya no la olla, sino que una fuente con la comida. Y ¿no? Era un poquito con más delicadeza, ¿no? Y dice, las porciones le eran servidas desde la mesa de José. Tenía mozos, tenía gente que le servía, pero a Benjamín, obviamente esto era por instrucción de José, pero a Benjamín se le servían porciones mucho más grandes que los demás. En compañía de José, todos bebieron y se alegraron. Entonces, bueno, a Benjamín le servían una porción de comida más grande. Fíjense lo que dice la Reina Valera en el 34. Dice, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. En otras palabras, ahí a Benjamín lo tenía muy alimentado, como cuando yo voy a la casa de mi mamá y que siempre me sirve un plato gigante de comida. Lo mismo. Y aquí él se preocupaba por su hermano, ¿no? De alimentarlo, de darle lo más posible. Recuerden que habían habido años. Él, ¿desde cuánto tiempo llevaba afuera? Eran
dijimos 27 años, 27, 28, 29 años ya, fuera de Canaán. Entonces, había pasado mucho tiempo. Entonces, todos bebieron y se alegraron. Es decir, así hicieron las paces, se distendieron un poco, se relajó un poco el ambiente, pero todavía José les hablaba en idioma de egipcio y ocupaba un traductor para hablar con ellos. 44. Vamos ahora al capítulo 44. Más tarde, José ordenó al mayordomo de su casa: llena con todo el alimento que les quepa a los costales de estos hombres y pon en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Lo mismo que le debe haber instruido la primera vez. Llénale los costales con lo que más se pueda, no con la medida justa o la medida estándar. Dale al máximo y devuélvele el dinero. Ponen el dinero nuevamente en su saco, en sus bolsas. Luego, fíjense lo que dice aquí el versículo 2. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor de Benjamín, junto con el dinero que pagó por el alimento. Y el mayordomo hizo todo lo que José le ordenó. Ahora, una cosa está clara: la autoridad que tenía José para hacer o deshacer era casi máxima. Fíjense que aquí nadie lo cuestionó, el mayordomo le hizo caso, él efectivamente, como había dicho Faraón, él era el segundo. Después de él, el único más grande era Faraón. Entonces él tenía autoridad para hacer o deshacer muchas cosas. Entonces, a la mañana siguiente, pasó el día, ellos cenaron, llegó la noche, durmieron, y en la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta junto con sus asnos. Obviamente esto de colocar el dinero y poner la copa de José en las bolsas fue durante la noche, para que no fuera descubierto lo que se estaba haciendo. Por eso, a la mañana siguiente, dice, muy temprano los hermanos de José fueron enviados de vuelta junto con sus asnos. Le dijeron, bueno, ahora retírense, váyanse. Y todavía no estaba muy lejos de la ciudad cuando José le dijo al mayordomo de su casa: anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué me han pagado mal por bien? Aquí este mayordomo no entiende nada, yo creo. Este mayordomo debe haber creído que José estaba bipolar, porque dice, bueno, me pide que les dé comida, me pide que les devuelva el dinero, que le ponga la copa, ahora quiere que vaya y lo arreste. Entonces, obviamente, el mayordomo tampoco entendía a lo mejor mucho lo que estaba ocurriendo, ni los motivos. Entonces, cuando los alcances, diles: ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Esto que han hecho está muy mal. Ese era el mensaje que le mandó. Así mira, mal, mal, nada, nada, no se roba, tienen que aprender. Entonces los manda y obviamente una acusación de robo, sobre todo de haberse robado algo de José, que era el gobernador de la región, era una acusación muy grave. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió esas mismas palabras, pero ellos respondieron: ¿por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Y es verdad, ellos no tenían esa intención, pero aquí se sienten nuevamente acusados. Nuevamente algo que ya parecía del pasado, que se habían arreglado y compuesto las relaciones, ahora nuevamente volvemos a tener problemas de relaciones entre José y sus hermanos, o entre ellos y aquel hombre, aquel gobernador. Y dice el versículo 8, dice, es más, nosotros le trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? ¿Por qué íbamos a hacer eso? Y fíjense lo que ellos dicen, porque obviamente ellos estaban muy confiados de su honorabilidad y le dicen, si encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Fíjense, el que si la encuentra, el que la tiene, que muera. ¿No se acuerda una historia más atrás cuando Raquel, cuando escapó con Israel de allá de la tierra de Padán Aram, y se robaron los ídolos ella se robó los ídolos de su padre, y su padre fue a buscarlo y decirle, bueno, ¿y por qué me has robado incluso los ídolos? Y ahí Jacob dijo, oh,
dijo, bueno, si encuentras a alguien que lo tenga, que muera. Y había sido la mujer que él amaba, que había escondido eso y se sentó arriba del camello con la estatuilla de idolatría arriba de ella y dijo, no, saben que estoy en mi periodo menstrual, así que no me puedo parar. Había sido esa la excusa que usó. ¿Se acuerdan de ese párrafo que habíamos estudiado? Entonces, bueno, aquí nuevamente lo mismo. Oye, si lo encuentras, que muera. El que lo tenga, que muera. Entonces, versículo 10, está bien, respondió el mayordomo. Se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Esa había sido la instrucción de José. Esa había sido la instrucción que José le dio a su mayordomo. Enseguida, cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. Hasta que ustedes ya saben, pues, apareció la copa. Abrieron sus bolsas, ¡oh!, y se encontraron en una de las bolsas de ellos estaba la copa. ¿En dónde? En la bolsa que llevaba Benjamín, porque ahí la habían puesto. El mayordomo revisó cada bolsa y comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor. Qué tortura, ¿no? Tuvieron que pasar los 10. Eran 11 hermanos. Así que 10 hermanos revisando, ahora íbamos con el último, y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, porque sabían lo que sufriría su padre. Sabían que su padre Israel le había pedido que no fueran con él, porque sabían cómo se iba a deprimir de pena su padre. Y además era el hermano menor al que ellos tenían y habían jurado cuidar. Entonces, rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y luego de cargar sus asnos, volvieron a la ciudad. No a Canaán, volvieron a Egipto. Cargaron todo de nuevo, volvieron a la ciudad. Versículo 14. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Es decir, esto había partido en la mañana y todo este hecho fue muy temprano. No habían ido muy lejos todavía. Entonces lo interceptaron, volvieron y todavía José estaba en su casa, era de mañana. Entonces se postraron rostro a tierra nuevamente. José les dijo, ¿qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede adivinar? Hablándoles en idioma de egipcio. Entonces les dice, ¿acaso ustedes no saben que un hombre como yo puede adivinar? Porque claro, también ahí yo creo que José, aparte de lo que él sabía adivinar los sueños, pero que no era él el que sabía adivinarlos, él mismo decía que era Jehová el que le decía que lo que significaba el sueño, que era Jehová el que interpretaba. Pero aquí él juega con ellos y le dicen, ¿acaso ustedes no saben que yo sé adivinar? La verdad no estaba adivinando. Esto fue todo un truco. ¿Para qué? Para asustarlos. Nuevamente les sigue poniendo susto, les sigue poniendo esa presión tensa de la relación. Versículo 16 dice, no sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá, el que había dicho, yo lo cuido, yo me encargo, yo me hago responsable. Entonces él dice, no sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. Ellos también, sus hermanos, todos ellos, estaban atónitos. Ellos también en ese minuto pensaban de que Benjamín se había robado la copa. Y nunca pensaron ni se imaginaron que su hermano iba a ser un ladrón, robándose la copa ahí de José. Entonces dice, ¿cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted, somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Se humillan nuevamente y se ofrecen ahora como esclavos. No les queda otra opción, pues la otra opción era la muerte. 17. Responde José, ¿no? Jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo, el que tenía la copa en su poder. En otras palabras, su hermano directo de madre y padre. En cuanto a ustedes, les dice, regresen tranquilos a la casa de su padre. Entonces, nuevamente, aquí José se quiere quedar con uno de ellos. ¿Cuál era? Al final del día, el que era hermano de madre y padre con él. Entonces Judá se acercó a José para decirle, nuevamente ocupando un intérprete, todo esto es con un intérprete, y le dice,
Mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Para mí, usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros le contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a ese último porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Ay, ¿a quién se lo está contando? Se lo está contando a José. Él sigue firme con la mentira, ¿no? Es como miente, miente que algo queda, como hay unos dichos por ahí. Él sigue con su mentira nomás, y incluso ahora se lo está diciendo al mismo José, le dice, no, y el otro hermano murió. Bueno, y aquí él está intercediendo por Benjamín, y dice, bueno, nuestro padre lo quiere mucho a este último, porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces, usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre porque si lo hacía, seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces, regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos de todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando se les acabó el alimento, tiempo después, nuestro padre nos dijo, vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros, sigue hablando Judá, le contestamos, no podemos ir sin nuestro hermano menor, si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podemos presentarnos ante hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió, ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Fíjense lo que le había dicho Israel a Judá cuando Judá interfiere. Le dice, este pobre viejo moriría de tristeza si eso ocurre. Judá continúa. Así que si yo regreso a mi padre, Así que si yo regreso a mi padre, su siervo y el joven cuya vida es tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros. A ver, no leí mal aquí. Así que si yo regreso a mi padre, su siervo y el joven cuya vida es tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre, al no verlo, morirá. Y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Y ahí en ese momento, el plan a lo mejor a José se le empieza a caer, porque el plan de José era dejar a su hermano de padre y madre, Benjamín, dejarlo viviendo con él y que los demás hermanos se fueran. Pero aquí en este minuto, cuando le habla de su padre, del amor que le tenía a este hermano, se le cayó el plan. Porque piensen lo siguiente, ¿qué pasó con el segundo hijo? El que estaba preso. Se me olvidó el nombre, pero el que estaba preso. Eh, el que estaba preso, ellos se fueron, lo dejaron. José no se murió Jacob no se murió de tristeza. Se comieron el alimento y así todo él se negaba en mandar a su hijo menor y tenían a su hijo, el segundo mayor, lo tenían preso en Egipto. Y José e Israel no estaba penado. Tenía la pena nomás de perder un hijo, pero no era el mismo valor, no era la misma pena que se hubiese perdido a Benjamín. Entonces José aquí, fíjense, él dice, bueno, él pensó a lo mejor, dijo, bueno, se demoraron 3 meses, 4 meses en volver hasta que se volvieron en realidad porque se les acabó el alimento, no volvieron por venir a buscar a su hermano. Él dice, bueno, me quedo con otro hermano, me quedo con este, total a ellos no les afecta tanto que se quede un hermano preso o esclavo. Entonces por eso les propone eso y busca esa treta, ¿no? Para decir, bueno,
probablemente el modus operandi o la reacción va a ser la misma. Bueno, se quedó allá en Egipto, se quedó preso y ellos iban a seguir comiendo el alimento que habían traído de Egipto. Pero con este relato que les dice Judá y le cuenta el amor que tenía Israel por Benjamín, lo apegado que eran y el dolor que le provocaría perder a ese hijo, no tenerlo, aquí se le empieza a caer el plan a José. Porque se da cuenta de que además iba a lastimar a su padre, a ese padre que a él lo quería mucho. Recuerden que él era el preferido de su padre, le había hecho la túnica y él obviamente no quería hacerle dolor ni que por culpa de lo que él hiciera se muriera su padre. Entonces aquí se le cayó el plan. Entonces, versículo 32. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te devuelvo, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, continúa Judá hablando. Por eso, permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Y frente a eso, obviamente José se da cuenta de que su plan, su intención, su deseo de rescatar a su hermano menor y tenerlo con él, el único hermano que tenía de padre y madre, iba a generar una desgracia mayor también, que era que su padre en su vejez muriera de pena, provocarle un dolor tan grande que no lo iba a poder superar. Y es por eso que aquí ahora viene esto. Y ahí llegamos a esto. No es que se rebeló porque se quería rebelar. Objetivamente, la historia nos enseña de que José no tenía la intención de rebelarse entre sus hermanos, sino que es cuando Judá le cuenta, en términos resumidos, de que el plan o lo que él está pidiendo hacer de dejar a Benjamín como esclavo ahí, iba a provocarle una desgracia tan grande a su padre, y él amaba a su padre, amaba mucho a su padre, y por lo tanto él tampoco quería provocarle ese dolor a su padre, y él no sabía el amor que tenía su padre por este hijo menor. Entonces, dicho eso, es la razón por la cual él ahora se va a rebelar, porque se da cuenta de que su plan iba a provocarle un dolor muy grande a su padre. Él se pudo haber quedado con Benjamín, pero habría tenido que cargar con la culpa de haberle provocado el dolor a su padre. Capítulo 45. José ya no pudo controlarse delante de sus siervos, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Todos los siervos, no sus hermanos. Así que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él, cuando se dio a conocer a sus hermanos. Quedó solamente él y sus hermanos, los 12. Sus siervos salieron, y dice el versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, que debe haber estado por ahí más cerca. Dice que comenzó a llorar a gritos, y les dice, dentro de ese llanto y dentro de ese sollozo, les dice, yo soy José. Les declaró a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Y les vuelve a preguntar. Y en este minuto José ya no está hablando en idioma de egipcio. Por primera vez, José vuelve a hablar en su idioma materno con sus hermanos en este minuto, en el versículo número 3. Entonces les dice ahora, en el hebreo, le dice, yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Porque claro, hasta el momento ese era un gobernador, una persona extraña, los estaba haciendo sufrir, que hablaba el idioma de los egipcios, pero ahora les habla en idioma hebreo y les empieza a preguntar y le empieza a decir, yo soy José, vive mi padre, dentro del llanto, dentro de la histeria,
Porque recuerden el versículo 2, dice que se dio a llorar a gritos. Entonces tampoco no fue que estaba solo emocionado, lloraba a gritos. Y dentro de eso les hablaba y les preguntaba, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. Claro, ¿qué pasó aquí? Ya llevamos una historia quizás de 6 meses entre que la primera vez que llegaron a Egipto y ahora. Y dicen, no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Porque claro, ellos no querían acercarse. O sea, ¿qué le pasó a este hombre? Y les dice, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero todo esto lo dijo con llanto. Imagínenselo. Todo esto lo dijo con llanto, desesperado, con llanto fuerte también. Y no fue que recién les dijo, oye, yo soy José, ¿cómo está mi padre? No. Primero lloró a gritos, los demás no entendían nada. Y entre medio de ese llanto les decía, yo soy José, ¿cómo está mi padre? Y dentro de ello les dijo, bueno, ya acérquense, a lo mejor se calmó un poco y sollozando le dijo, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, versículo 5, por favor, no se aflijan más, porque claro, frente a esta situación ellos a lo mejor quedan en shock, porque ellos tenían una deuda con su hermano, ellos le habían provocado un daño a su hermano, lo habían querido matar a su hermano, después no lo mataron y lo vendieron para poder, por último dijeron, por último obtener algunas monedas. Y ellos en ese minuto, conociendo y viendo la autoridad que tenía José en ese minuto, ellos sabían de que los podían matar en cualquier minuto, que José tenía la autoridad de dejarlos presos, de matarlos, hacerlos esclavos, lo que fuera. Entonces, por eso él les dice, no se aflijan más, porque ellos ya habían entendido que era su hermano. Y estaban en una situación en la cual ahora les podían cobrar la cuenta, les podían cobrar venganza. Y les dice, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues, recuerden que él los había escuchado, ¿no? Reprochándose, diciendo que ahora todo esto le estaba pasando por culpa de haber vendido a su hermano. Y dice, pues en realidad, y fíjense José lo que les dice, no se reprochen el haberme vendido. Y él dice, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Fíjense cómo José entendía que él era parte de un gran plan. Fíjense cómo José, de haber pasado las adversidades de haber sido vendido, después haber estado en la casa de Potifar, haber sido acusado injustamente, haber ido a la cárcel y después lograr estar producto de haber estado en la cárcel durante más o menos, ¿cuánto fue lo que dijimos? 7 años más o menos que estuvo en la cárcel. O sea, entre Potifar y la cárcel fueron 7 años, logró llegar frente al faraón y convertirse en gobernador para preparar a Egipto para que alimentara a muchos, incluyendo a su familia. Entonces, aquí José dice, mira, yo soy parte de un plan mayor y el plan es de Jehová. Y qué interesante, ¿no? A veces pensar, esto nosotros lo hemos venido viendo varios jueves, entonces estamos un poquito más impregnados de lo que significa esta historia. Y yo creo que en una prédica es difícil, en un tiempo más limitado, llegar a la concepción de lo que significaba, en que a pesar de todo lo malo que vivió José, él nunca reprochó a Jehová, sino que entendió que era parte del plan de Dios. A lo mejor nosotros también somos parte del plan de Dios y no lo entendemos. A lo mejor todos hacemos algo y no nos damos cuenta y estamos también siendo parte del plan de Dios. Versículo 6. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre. Iban en el segundo año de hambre, ¿se dan cuenta? Hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 más. José tenía claro cuánto era el tiempo que faltaba. Más y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. No iba a haber agua, no iba a haber lluvia. Por eso Dios me envió delante de ustedes
para salvarles la vida de manera extraordinaria. Nuevamente José dice, Dios me envió delante de ustedes. No es que ustedes me hayan mandado, no. Él dice, Dios me envió. Qué interesante, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros en ese minuto lo único que hubiéramos querido es cobrar venganza. Pero él dice, no, ustedes no son los culpables. Dios tenía un plan para mí y yo lo estoy cumpliendo. Así que dice, no se preocupen, esto era plan de Dios, no es culpa de ustedes. Y de ese modo, asegurarles descendencia sobre la tierra. Porque gracias a eso, les pudo asegurar la descendencia porque el pueblo iba a vivir. O si no, se hubieran muerto de hambre. Fíjense también que José tenía muy claro cuál era el plan de Dios, la razón y el porqué, y que era preservar y cuidar a su pueblo de estos años en los cuales iba a haber mucha hambre en la tierra. Versículo 8. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, como gobernador de todo Egipto. Y entonces ellos dicen, fíjense, fue Dios el que me envió aquí, no ustedes. Qué interesante, ¿no? Este minuto en lo cual las emociones están vivas y él, obviamente José ya lo había pensado, probablemente Dios también, recordemos que él tenía comunicación con Dios también, y él dice, no, fue Dios el que me envió acá, no es culpa de ustedes, y gracias a eso ustedes van a poder vivir, y yo vine acá para que ustedes tuvieran descendencia. Y les dice el versículo 9, vamos, apúrense, el mismo instante le dice, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. ¿Cómo le explicaron los hermanos de José a su padre de que su hermano no estaba realmente muerto? No lo sé. ¿Cómo justificaron esa mentira? ¿Cómo ahora justificaban el que le habían mentido? No lo sé, no lo dice la escritura. Pero aquí José les dice, mira, devuélvanse y díganle, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores, ven ahora, inmediatamente. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí. Gosén era antes de entrar a la ciudad antes de entrar a la ciudad en Egipto. Cerca de mí, con tus hijos y tus nietos y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún queda 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Entonces él dice, bueno, ustedes, todos los que están aquí, incluso dice, mi hermano Benjamín, ese hermano nuevo que estaba ahí conociendo, le dice, son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle, le manda el mensaje. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín, a su vez, también lloró abrazando a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Sus hermanos hasta ese minuto todavía no le hablaban, estaban atónitos, asustados, porque él ya les estaba hablando en su idioma, entonces esto ya era realmente familia. Y, y se revela ante ellos el hermano al que ellos habían querido matar. Entonces, en este minuto ellos se atreven a hablarle después de todo esto y en donde él les dice, no se preocupen, no los culpo, esto fue obra de Dios, es el plan de Dios. Y versículo 16, cuando llegó al palacio del faraón, la noticia de que cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Porque claro, hasta ese minuto José había sido un esclavo, sin familia, sin contacto familiar, sin nada. Y a José lo tenían en muy alta estima, porque le había salvado a Egipto de pasar esos años de hambre. Y gracias a José, ellos habían podido prever y poder sortear estos años de hambre. Entonces,
a José lo tenían en muy alta estima, lo querían mucho, por eso se alegran por él. Qué bueno, porque la alegría tuya es la mía. Te estimo tanto que lo bueno que te pasa a ti también siento que me pasa a mí. Y el faraón le dijo a José, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán. Aquí el faraón está hablando ahora. Le dijo, ordénale a tu hermano que carguen sus animales, que vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Sigue hablando el faraón. Diles además que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres y también al padre de ustedes. Entonces, más encima, los mandó ahora con carros para que pudieran traer a toda su gente, para que no tuvieran problemas para transportarse y que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar. Olvídense de lo que tengan que dejar. No lo extrañen, no se preocupen. Porque dice, porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. ¿Por qué? Por el amor y la estima que le tenía a José por haberle salvado de estos años de hambre. Entonces era tal el nivel de la estima que la estima chorreó en este caso hacia la familia de José. Entonces el faraón le ordena esto y los manda incluso con carros. 21. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros conforme al mandato del faraón y también les dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno les dio ropa nueva. ¿Se acuerdan que a Benjamín le daba más comida? Bueno, aquí dice, y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. ¿Se acuerdan cuántas monedas de plata había sido la venta de José? 20. Por si no se acuerdan. Si no me equivoco, eran 20. Y aquí él le da 300 a Benjamín. Así de regaloneado lo tenía. 300 mudas y 5 mudas de ropa. Al otro le dio una nomás, pero a él le dio 5. A su padre le envió lo siguiente. Le envió lo siguiente a su padre. 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de cereales y pan y otras provisiones para el viaje de su padre, para que pudieran ir y también para que tuvieran provisiones para volver. ¿Por qué? Porque recuerden que en el camino había que irse, ellos tenían que viajar con la comida y se le iban comiendo a medida que se desplazaban. No habían estaciones de servicio, no habían mini market en el camino, no había nada para comprar. Ellos tenían que partir con su propia comida y se le iban comiendo en el viaje. Al despedirse de sus hermanos, José les recomendó, y miren, no se vayan peleando por el camino. Miren el consejo. Yo lo leí, me dio mucha risa. Le dijo, no se vayan peleando por el camino, porque él ya había visto la disputa que habían tenido antes, entre ellos diciendo, esto es por culpa de que hemos vendido a José, y el otro Rubén probablemente le decía, no, yo les dije que no lo hicieran, pero es que tú no estabas, y no, pero es que yo te dije que sí. Bueno, José había visto eso. Entonces aquí les dice, al despedirse de sus hermanos, José les recomendó, no vayan peleando por el camino, vayan en paz. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Y para terminar el capítulo, al llegar le dijeron, José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no les creía. Pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José les había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, pues venían un poco más atrás, se reanimó. Entonces exclamó, con esto me basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme. Y fíjese la forma, ¿no? Depende un poco de la traducción, de las 3 traducciones, pero dice, con esto me basta. O sea, yo ya ahora creo, ahora tengo certeza y por lo menos sé que mi hijo vive, y dice, iré a verlo antes de morirme. ¿Vamos a llegar hasta ahí? Capítulo 46, el próximo jueves, en el mismo canal.